Bueno, Verónica, entonces, tocaya mía, encantada de compartir con vos. Lamento no tenerlo Oscar porque tu mirada para nosotros es fundamental porque es la representación misma de nuestro espacio, y de la proclama. Pero bueno, haremos lo que mejor podamos. La charla Así fue es. presentada como quién ejerce el poder en un Estado, particularmente sobre Argentina, nuestro país, con la división de poderes en tres poderes, y si existe realmente el poder popular en una democracia en donde aparentemente o en la práctica real, quienes tienen ese poder son los sectores de la oligarquía, que de alguna manera tienen los medios de producción y yo agrego, tienen también el poder de los medios de comunicación en un país donde la república viene a representar una forma de gobierno mediante una constitución, política muy especial, así que te doy la palabra para que nos introduzcas en esta temática, Vero. Muchísimas gracias, Vero. Vamos a saludar igual a Oscar, a todos los compañeros y compañeras de Encuentro Cultural, y a todas, bueno, todas nuestras hermanas y hermanos de la patria grande y de nuestros territorios. A ver, primero siempre me gusta aclarar desde dónde me voy a expresar, ¿no? Esto es, yo soy docente de la universidad pública de mi país, de la República Argentina. Independientemente de otros espacios donde ejercí y ejerzo la docencia, esto para mí es importante aclararlo. Soy docente formada en la educación pública con una especial formación en Derecho Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos. Y el lenguaje que voy a utilizar no va a ser el lenguaje inclusivo, por eso me refiero en términos binarios de amigos, amigas, compañeros y compañeras de la patria grande. Ahora, lo primero que quiero decir, ¿no? Me importa remarcar como introducción que no abono la teoría, hablando de la patria grande y de la descolonización y de estos temas que nos interesan, no estoy a favor de una teoría que divide lo académico, lo racional, con lo territorial, con la praxis y con lo afectivo, digamos. Más bien, también como alfabetizadora, estoy en una línea de espacio, digamos, educativo que pretende, que se orienta hacia la liberación, para hablar en términos que nos resultan comunes. Alfabetizadora que vale decir para nuestras compañeras y hermanos que no son de la República Argentina, que me formé allá por los años 80 en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la PDH. Bueno, dicho esto, como para salir al ruedo y ya armar este lío, esto es como, a ver, para decir directamente, ¿no? Que no son las constituciones, el problema no son las constituciones, son los operadores del sistema, las operadoras del sistema, sus conductas y los amos a los que ellos y ellas servirán, y ello en relación directa a la madurez del pueblo que les van a sustentar, les van a dar sustento. O sea, lo que acabo de decir es esto, no son las constituciones. Digo, no es el texto, en principio, el generador, y voy a decir, dicho de otro modo, ni la Constitución del 49 evitó la revolución, la fusiladora, y teníamos una contra. La fusiladora le decimos acá a lo que se dio en llamar Revolución Libertadora, que derrocó a la segunda presidencia del general Perón.
claro, en 1950. Interesante analizar, ¿no? En plena dictadura, este régimen llamado la fusiladora, tenemos un artículo 14 altamente protectorio, ¿no? Esto es interesante, como para tener el título, ¿no? De lo que estoy introduciendo. Lo que yo quería decir es esto: ni la revolución, ni la constitución de gobierno democrático, por esto estoy hablando, ni el Estado plurinacional de Bolivia, con su constitución reformada, pudo evitar el golpe de Estado, ni las masacres de Sencata ni de Sacaba. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Repito, no son los productos normativos exclusivamente y el quehacer de esto con ese poder obtenido y cuál es la mirada en el caso particular de los poderes judiciales o de los tribunales constitucionales al respecto, o cuál ha venido siendo, sobre todo desde fines del siglo pasado, desde la década de los 80 y de los 90. Lo que quiero decir es que para sostener que como salida válida, aún en el contexto de estas democracias débiles, fijémonos lo que acaba de pasar en Estados Unidos, es un fenómeno sumamente interesante, digo, ¿no? Al igual que acá, parece que por primera vez en los últimos 40 años han tenido que elegir entre dos males, que es una absoluta originalidad. Pero digo, al igual que acá en otras épocas, aún en el marco de estas democracias débiles, pareciera ser que la gran salida válida que han dispuesto o que conocemos en materia de protección de derechos humanos fundamentales son los estados constitucionales de derecho democráticos. Esto para mí es fundamental, y el rol del pueblo acá, ¿no? Como determinante del plan de gobierno. A ver, todo ello tiene que entenderse en el clásico y vinculado a lo que es el neoconstitucionalismo, como decía, de fines del siglo pasado, 1980 en adelante, que es la postura, además, es la corriente en la que yo me enrolo abiertamente. No sé si se está escuchando bien. yo tengo problemas de conexión y por momentos no te escucho, pero estimo que en el Zoom se está grabando bien. Claro, bueno, por eso que quede grabado entonces. Decía, abandonando aquella postura tan estricta que planteaba, adentrándonos exclusivamente en el rol del Poder Judicial, que planteaba una divisoria tajante entre sí, el Poder Judicial y las Cortes Supremas en particular, constitucionales y políticos, o garantes de la efectividad de los derechos humanos. Y cuando hablamos de guardianes del proceso político, estamos hablando de un poder judicial en una muy evidente, en una permanente, diría, invariable condescendencia con el poder político de turno. Hay un gran docente, experto en derecho constitucional, no de estas latitudes, que hace unos años vino a darnos un gran constitucionalista, el doctor Levingston, y él escribió en una obra dirigida a docentes esta frase escandalosa, ¿no? Sin ruborizarse y maravillosa. Él decía, ¿a quién se le puede ocurrir? ¿A quién se le puede ocurrir como producto característico y clásico que emana de ese poder, vaya a establecer algún tipo de pronunciamiento o sentencia que fuere contraria a aquellos a quienes les debe el poder? Parece contundente. Él dice, bueno, quien sostenga esto no está entendiendo cómo es el juego de lo jurídico en relación directa a lo político. Esto nos lleva directamente al punto de lo que decía al principio, que amos defienden, no son las constituciones, sino son sus operadores jurídicos y políticos. El problema de fondo que tengo para mí, ¿no? Esta, por supuesto, es mi postura, es la postura en la que estoy convencida. Entonces, ahora bien, para correrse de esta postura clásica que tiene que ver con el liberalismo, de dividir el rol de las Cortes Constitucionales
del Poder Judicial en general y de las Cortes Constitucionales en particular, vinculado a si son garantes de los derechos fundamentales o garantes, meramente garantes del proceso político, hay que entender el proceso de construcción de herramientas de control, herramientas racionales de control, herramientas argumentales de control, ¿de qué? De los actos de los poderes constituidos. A ver, si libertad e igualdad, vamos a hablar de lo clásico, libertad. Si la libertad y la igualdad estamos todos de acuerdo, o al menos desde el discurso, siempre enmarcada en los estados constitucionales de derecho, y a esto a lo que yo antes me refería, no se negocian, aún en la corriente clásica, lo que el nuevo constitucionalismo viene a plantear frente a los poderes constituidos, lo que empieza a formular es que la libertad e igualdad son inseparables, que el problema en realidad no está en la libertad, sino en la igualdad. Acá estamos entrando en las posturas protectorias de derechos fundamentales, que es la igualdad la que hace, esto es fundamental, que es la igualdad la que hace y completa la noción de libertad, y que el único modo posible de incrementar la libertad o las libertades, como se dice en otras latitudes, o el concepto de libertad ordenada, como también se adoptó acá en nuestro país y en los organismos protectorios de derechos humanos, decía que el único modo posible de incrementar el ejercicio de las distintas sagradas libertades es poder mejorar, es a través de la asunción y puesta efectiva en práctica de políticas que mejoren la vida de quienes se encuentran en las peores situaciones. Con lo cual, vamos directamente al problema, otra vez, de la igualdad. Esto es el dejar de lado, ¿no? La mirada del liberalismo excesivo, si se me permite excesivamente libertario, ¿no? Para empezar a trabajar con lo que se llama la interdicción de la arbitrariedad, los principios de prohibición de discriminación arbitraria, de igualdad efectiva, la obligación de prácticas vinculadas a acciones, a lo que se llaman acciones positivas concretas, y el deber de priorizar lo que es considerado justo. Acá el Estado va por más, la formulación constitucional va bastante por más, el deber de priorizar lo justo por sobre lo bueno, entendido lo justo como el terreno de lo público, ¿no? Bueno, tenemos ejemplos contundentes al respecto, hablando desde el poder judicial. Acá y en el exterior, ejemplos clásicos. Un poder judicial, que en el caso argentino voy a decir primero, un poder judicial cuya cabeza suprema, Corte Suprema de Justicia de la Nación, en pleno proceso democrático, ya no hablo de avalar el golpe del 30 y la acordada de un golpe, sino en plena etapa democrática, año 1990, un poder judicial que avala la validez plena de las leyes de punto final y obediencia debida. La Corte Suprema las declara plenamente constitucionales. Tuvo que necesariamente transcurrir 15 años y un cambio de poder político, y hay que decirlo, y un descabezamiento de esa Corte Suprema, mediante distintas presiones, para que estas leyes fueran declaradas nulas y para que se hiciera otro procedimiento bajo el cual, revestido otra vez en términos de sentencia, ¿no? Fíjate, ¿no? Qué interesante, porque esto vos lo podés explicar mejor que yo, el juego de lo político y lo jurídico. La nulidad, el Congreso pronunciándose, el representante del pueblo, y luego el Poder Judicial diciendo nos equivocamos. En realidad, las cuestiones vinculadas a lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser declaradas válidas las leyes de obediencia debida y punto final. A ver, esto fue exactamente lo mismo que se planteó años después
en el Tribunal Superior Alemán en la causa de los guardianes del muro de Berlín. Y a ver, y tenían una ley, y la ley decía expresamente en uno de los artículos, la ley sobre sí, de frontera estatal, en uno de los artículos, decía que se preservará en lo posible. Por favor, esto es maravilloso. Y la norma no la hace el Poder Judicial, ¿eh? La norma no la hace el Poder Judicial. Esto es importante que veamos el juego de los tres poderes. Decía, esa ley, a los fines de justificar, ¿de qué estamos hablando? De justificar los disparos contra el cuerpo de aquellas personas que subían al muro y que querían escapar a la otra Alemania, la ley decía, en la medida de lo posible, porque habilitaba los disparos, se preservará la vida. En la medida de lo posible significó en cantidad de asesinatos de parte del Estado, de parte de esto, de los guardianes del muro de Berlín, que aplicaron lo mismo, el mismo criterio de obediencia de vida. Porque tienen una norma. Tuvieron que pasar años, incluso utilizando argumentos del eminente jurista, que me pongo de pie, aunque no esté parada, realmente me pongo de pie, que personalmente conocí, un gran maestro, que honraba la corte, integrándola, nombrado por por Alfonsín en la primera corte democrática, el ministro Baquet. Usaron los argumentos del ministro Baquet, esa matriz, para sostener por qué resulta inconstitucional o por qué resulta lesivo al sistema universal. Esto es como volver a lo que pasó luego de la Segunda Guerra. ¿Por qué resulta lesivo e imperdonable, dijéramos, al sistema universal y un agravio a la humanidad ampararse en leyes injustas? Esto que decía Radcliffe, ¿no? De la injusticia extrema no es derecho. Claro. Sí. No, seguí después ¿Algo? una pregunta. ¿Eh? No, continúa, yo después te hago una pregunta. Bueno, a ver, entonces, yo decía, a ver, estoy dando ejemplos para ir mostrando cómo va corriendo en distintos temas, frente a distintas cuestiones, la mirada en los pronunciamientos de los tribunales. Claro, se va corriendo y se va adecuando a los poderes políticos de turno y también, por qué no decirlo, a los reclamos populares. Ahora, ambas cosas van de la mano, yo no me atrevería a decir el huevo o la gallina, no sé cuál va primero. Esto es un poco desafiante lo que estoy diciendo, no sé cuál va primero, y no sé si va el pueblo primero o va el Ejecutivo primero. Digo esto porque vuelvo a la frase del gran maestro Levingston, ¿a quién se le puede ocurrir que los jueces fallen en contra de aquellos a quienes les deben sus nombramientos? Léase nombramientos como privilegios. Claro. No olvidemos que el Poder Judicial, y en la Argentina en particular, y en toda nuestra América, goza de prerrogativas que los ubican en un pie de superioridad por encima del resto de los mortales. Ya no hablemos de la categoría ciudadano, ¿no? Ni qué decir, de los habitantes y de los ciudadanos. Ahora, en este corrimiento, que primero fue tan importante en materia de derechos humanos fundamentales, hay otra construcción, yo digo apasionante porque es la que yo estoy en esa línea de desarrollo y que han venido desarrollando los grandes maestros del neoconstitucionalismo y que acá en Argentina hacemos un gran esfuerzo por trabajar y desarrollar. ¿De qué estoy hablando? Una línea que ha fortalecido, denominándola como garantía, primer término importante, es una garantía para el sistema, para nosotros, para nosotras, para los ciudadanos, para los habitantes, una garantía de control de los actos de los poderes constituidos, donde también entra el Poder Judicial. Una garantía que va a ponderar la calidad de la medida.
esto que insistí al principio, no son las constituciones, son los operadores. Claro, bueno, vamos, si tenemos normas espantosas, si tenemos como tuvimos, el otro día estábamos charlando, nosotras creo que, tengo un déjà vu, no sé si fue con vos o con quién fue, si, a ver, si tenemos el apartheid en la Constitución como lo teníamos antes que cayera, bueno, sí, claro, si tenemos el nazismo, pero no estamos hablando ya de eso, estamos hablando de las constituciones, no lo dije, es un error mío, imperdonable como docente, estoy hablando de las constituciones con un catálogo fuerte, a qué llamamos catálogo fuerte, con un catálogo escrito y amplio de derechos y garantías fundamentales. Porque esto lleva a otra consecuencia y límite al Poder Judicial, que es un deber de interpretación, y esto es sumamente importante lo que estoy diciendo, un deber de interpretación diferenciada frente a norma expresa garantista respecto de cuando esta norma no está expresamente escrita, sino que es producto de una interpretación armónica de otras. Lo que hoy podría, o lo que yo tuve que hacer cuando largamos la cátedra libre sobre el aborto en la facultad, lo que yo justificaba en relación a el derecho a ejercer el aborto. ¿Está escrito en la Constitución Nacional? No. Sin embargo, yo puedo interpretar, en base a normas expresas, puedo interpretar cuál es el sustento para poder habilitar ese ejercicio. No sé si estoy siendo clara, ¿eh? Perfecto, No sé. muy clara. Bueno, yo hablaba de la creación y reforzamiento de esta, si se me permite la palabra, de esta garantía, que llamamos garantía amplia del debido proceso legal adjetivo y sustantivo, ya es un nombre técnico, que se ha venido trabajando a partir de los años 70 y 80 como consecuencia de empezar a perder los estados de bienestar y las crisis sociales en las que, sobre todo por ejemplo en Europa, en las que cayeron, ahora saliendo de desaparición forzada de personas y violaciones masivas de derechos humanos, saliendo de los ejemplos que di, decía esta garantía que ha empezado a trabajar sobre los efectos sobre los efectos de las políticas públicas sobre la vida de las personas, en violación a cuestiones sustantivas, el derecho al buen vivir, punto, así de simple, tengo derecho a vivir bien. Esto conlleva derecho a la salud, derecho a la dignidad, derecho a la libertad, es la igualdad misma puesta en acción. No tengo menos derecho que otro que puede pagar vivir bien. Tengo derecho a vivir bien en razón de mi humanidad. Esto es lo que viene, tomamos la fuente, esto es lo que viene a resolver definitivamente toda la postura y el imbricaje que se hace constitucional de los derechos humanos. Por eso las constituciones lo vienen a tomar, porque tiene que ver directamente con el desarrollo de esta racionalización a modo de garantía de limitación a través de distintas herramientas que se han construido, de limitación a las actuaciones de los poderes constituidos, en tanto ésta sea lesiva de los derechos humanos de las personas. Me estoy pasando de discurso. No, no, no. No, lo que pasa es que tiene un criterio. Continúa, por favor. Voy a tomar el mate. Bueno, aprovecho y te hago una pregunta al respecto. ¿Cómo no? Si puedo, veremos si No, puedo. el tema es que lo que yo veo acá, por lo menos en Argentina, en nuestro país, que sabemos que ya tenemos una, una tradición institucional, si se quiere, consolidada de alguna manera, hace 30 años, 35, un poco más que se dio
la recuperación democrática, perdón, pero estoy con problemas en la cámara ahora, que se ha dado esta transición democrática y que se ha consolidado más allá de que nuestra democracia todavía no está plenamente desarrollada, sí hay una continuidad de gobiernos que se suceden sin apelar a las tácticas del golpe de Estado. Entonces eso es un logro, un avance de nuestras instituciones y de la reforma constitucional del 94 que dio esta posibilidad también del tema de la reelección y de crear entidades autárquicas como es la Defensoría del Pueblo y la figura del defensor o de la defensora del pueblo, no El solo a nivel Ministerio nacional, Público, claro, perdón, no, perdón que te interrumpa, fíjate el rol del Ministerio Público y la importancia que tiene cuando se está hablando de una urgente reforma, pero porque el jefe de los fiscales, perdón, te interrumpí con eso nada más, hablando de las instituciones que recoge la reforma constitucional, sí, perdón. claro, entonces en América, en América toda, repúblicas, se dan sistemas democráticos y regímenes democráticos donde esas repúblicas, en la gran mayoría de los casos, son representativas, donde la división de poderes es tripartita, donde el ideal que las albergó y que las construyó viene y deviene de la época de la independencia y de los procesos emancipatorios, y yo acá agrego una pequeña mirada y ahí viene mi pregunta a vos. Creo que el proceso emancipador se inició en toda América, pero aún no se ha cerrado. De hecho, en Bolivia, la semana pasada, hace menos de 10 días, y ayer asume Arce con la recuperación democrática. Hace un año que estaban haciendo el golpe de Estado. En Venezuela está en un momento bastante delicado, pero bueno, tienen otro tipo de constitución política, en Bolivia también, con constituciones nuevas que se dieron en 2009, en 2007, a partir del avance y de la asunción de los gobiernos progresistas en la época de Néstor y Cristina, de Chávez, de Lula, de Evo Morales, y bueno, de alguna manera podemos decir, como constitucionalista que sos, esas constituciones vienen a refundar otra mirada más latinoamericanista en el continente, con la inclusión, en el caso de Venezuela, que tiene dos poderes más, que uno es el poder ciudadano, lo que sería para nosotros la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman, ellos lo tienen como un poder al mismo nivel Sí. que el legislativo, que el judicial, que el ejecutivo, este, y nosotros no, nosotros lo tenemos como una institución autárquica y bueno, eso obedece al devenir de cada proceso histórico y propio. No sé vos qué mirada le podés dar desde tu experiencia y desde tu análisis como especialista en constitucionalismo. Estoy pensando si te contesto lo políticamente correcto. Oh. Contestame lo de, mira, te voy a parafrasear una película. Contestame lo que tu corazón desea. ¿Cuál es esa? Por favor, que soy cinéfila como vos y se me escapó. ¿Te acordás cuál es? Me parece que está en Willy Wonka cuando le preguntan a Ah, Charlie ah, que está en la fábrica de chocolate. claro. Y el abuelo le dice Tenemos que le miles conteste lo y que el corazón desee.
Claro. Bueno, a ver. Yo empecé diciendo, a poquito de avanzar, justamente lo que decía, y yo insisto, ay, 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 ay. Empecé diciendo que no son las constituciones. No creo que la solución esté dada o que abone, ni siquiera digo que alguien piense que esa es la solución. Yo lo voy a decir de esta forma, ni siquiera creo que abone a un efectivo cambio, si vamos a hablar de revolución, de descolonización, de emancipación, realmente no creo que necesariamente abone, ayude, conlleve a un cambio efectivo tendiente a la realización de estos valores que acabo de mencionar, incluso más, vamos por más, principios escritos en las constituciones, la de Bolivia lo tiene esto reiteradamente, la autodeterminación de los pueblos. No creo que esto alcance. Alguien podría decirme, pero es mejor que no esté escrito, pero es mejor que esté escrito a que no lo esté. Bueno, no sé, porque hay un problema del que no se habla cuando se aborda estos temas, que vos lo dominás mejor que yo, que es el rol, primero, de las fuerzas represivas del Estado. O sea, vamos a hablar entonces de los cambios de fondo. ¿Cuál es el alcance, rol y control de las fuerzas represivas del Estado en los estados constitucionales de derecho? Claro. Vamos a seguir teniendo ejércitos, policía. Vos hablabas recién del caso argentino. Yo no quiero, no es porque sea diplomática en modo alguno, pero bueno, a ver, hablemos de casa. Hablábamos de que tenemos tantos años de democracia, yo sigo sosteniendo que se tratan de democracias débiles. Vos podés sumar el caso de Brasil, que tiene un proceso constitucional muy interesante a partir del 80, y mirá lo que pasó. Claro, sí, sí. Bolsonaro. Claro. Que se contradice, Bolsonaro. claro, se Entonces, por contradice favor, totalmente la claro, norma. por Claro, favor, la solución no está ahí. Algo pasa con los pueblos. yo creo lo mismo. Algo pasa con la formación ciudadana, algo pasa con el hacerse cargo. Bueno, No justamente, podemos estar creyendo que vamos a atacar constituciones y que entonces reformemos la constitución y pongamos... pero ¿y qué hacemos con los sistemas represivos que están intocables? A ver, nosotros todavía estamos... A ver si entendemos esto. Esto que voy a decir es muy triste y lo asociaba ayer, que tuve esa dicha, la verdad, una dicha que me expandió el alma, de encontrarme, aunque sea por Zoom, que bueno, que desde que hace un año que no vine a la Argentina no la veo, mi amiga Adriana Arce, sobreviviente del terrorismo de Estado, declarante en la causa 13 paradigmática y además en todas las causas vinculadas en Rosario, de los centros clandestinos de detención en Rosario, donde fue torturada. Bueno, ahí están en los videos que tenemos que verlos una y otra vez, tenemos que escuchar las declaraciones de todas las víctimas sobrevivientes de represión en toda nuestra América Latina. claro. Para que entendamos, porque todavía tenemos una deuda, y esto que estoy diciendo no es un aspectito de la cuestión de la democracia, es la democracia misma, porque es el modo en que los poderes van a representar su fuerza de mando. Pero a ver, si tenemos los tribunales de Cava para quienes no son en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han declarado plenamente constitucionales el sistema de Batman, de que te pego una descarga eléctrica y te liquido. Pero ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿De qué garantías y derechos humanos fundamentales estamos claro, hablando? directo, ya, claro, ya ahí se lo Tengo un pasaron por millón alto por no decir por otro lado.
tengo un millón un millón es una forma de decir ordinaria, cantidad de experiencias, de ejemplos que podemos dar. Te doy Yo, yo un recién ejemplo decía, para no ser tan extremo en el tema de la seguridad. En el tema de la educación, en Cava, cuando yo inscribí a Ágata con ese sistema que estaba Esteban Bullrich de ministro de Educación, el sistema online, eh, vos en otra época, hasta ese momento ibas, te estoy hablando siempre en momentos democráticos, ¿no? Ibas y registrabas a tu hijo o pedías la vacante en donde en 3 o 4 colegios y pero tenías el derecho a elegir. Acá no, acá te ponía una máquina, un algoritmo, te asigna la que primero hay vacante y no importa la patria potestad, no importa lo que elegiste como madre o padre, no importa nada. Yo había puesto el colegio que me tocaba, que es el que por suerte y afortunadamente están yendo mis hijas, pero así como me otorgaron electrónicamente, me llamaron y me dijeron que no, que me sacaban la vacante porque se lo tenían que dar a otra persona y entonces yo ahí me acordé yo de la ley de patria potestad. Digo, ¿cómo no tengo la ley de patria potestad, el derecho de decidir a qué escuela puede ir mi hija? Al invocar, además tenemos la Constitución Nacional, el preámbulo, etcétera, etcétera. Le saqué, le empecé a sacar y eso que yo no soy abogada. No supieron qué decirme. Me dijeron, no, Verónica tiene razón, su hija va a ser asignada al colegio que usted decidió. Así como yo, había más de 15 personas en la misma situación, pero esas personas no invocaron los derechos pertinentes. Yo lo que veo, por lo que vos decís, que no es la norma, qué pasa con los pueblos. Y creo que a nuestro pueblo en particular, y no es el caso de todos los pueblos de América Latina, porque nos dieron una lección en estos 10 días en Bolivia y nos siguen dando la lección de resistencia en Venezuela. Y también de alguna manera nos están dando hoy una lección en Estados Unidos, ciertas comunidades como la comunidad latina que logró el voto. Creo que acá en Argentina se desconoce, no solo la ley, se desconoce el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas. Peor aún, hay un desconocimiento absoluto de la ley en sí como cada una de las personas que somos. Y no hay idea de lo que es la cuestión comunitaria, que sí se ve perfectamente y llega la energía de la comunidad en el pueblo de Bolivia. Entonces creo que hay que hacer de alguna manera algún tipo de mecanismo de educación, porque acá, como dice el compañero Oscar Retuerto, y ya te devuelvo la palabra, en la escuela, cuando presentó la charla de hoy, en la escuela tuviste que aprender cuáles son los 3 poderes del Estado. ¿Te enseñaron alguna vez cuál es el poder popular? Tuviste que aprender el carácter sagrado de la justicia, a respetar todo tipo de ley establecida. ¿Te dijeron alguna vez que los padres de la emancipación americana fueron ilegales? ¿Que Hidalgo se levantó en México contra las leyes de Indias y San Martín y Bolívar quebraron la legislación española en estas tierras? Te esperamos hoy a las 18 para hablar sobre el sistema oligárquico argentino y la construcción de una república verdaderamente democrática y popular. Perfecto. La escuela te enseñó valores formales, pero no te enseñó a sentir, a cómo utilizarlos para poder defenderte. No te enseñó la escuela, evidentemente, no nos enseñó a valorar que teníamos una constitución y que tenemos leyes como las que tenemos, que algunas son hasta de avanzada, pero vaya el problema, y sigo insistiendo como lo dije ayer, vaya el problema en la comunicación. Mira, nosotros pasamos el problema en la comunicación tecnológica, pero tal vez si escuchan nuestro mensaje, llega más. Entonces yo lo que creo, y coincido con vos, Verónica, y ahí te devuelvo la palabra, es que me da la sensación de que los pueblos tenemos que asumir
de una vez por todas que somos protagonistas, que somos el soberano real y que esos tres poderes que supimos conseguir, por más de que estén bajo la égida de algún tipo de constitucionalismo liberal, no tan descolonizador si se quiere, funcionan institucionalmente y tenemos nosotros como soberanos la obligación primero de saber cómo son, cómo funcionan, de conocer la ley, de conocer más que la ley, de conocer nuestros derechos. Si hay algo que falla en la educación, y no es la educación formal, la educación en total, en la familia, en la transmisión cultural en Argentina, es que no nos hicieron entender nuestros derechos. ¿Por qué? Porque nos los hicieron aprender de memoria y como dice acá Oscar, el carácter sagrado de la justicia, pero porque sí, como un símbolo enigmático, pero no nos explicaron cómo. Esa creo que es la gran falla y nosotros como referentes de Encuentro Cultural para la Liberación, en un país como el nuestro, que tenemos una consolidación en las instituciones democráticas, deberíamos hacer hincapié en esta falla comunicacional y educativa. Te paso la palabra. Es muy rico todo lo que dijiste. Fui tomando nota en la cabeza algunas líneas sustanciales de lo que dijiste. Mencionaste la dignidad de algunos pueblos que por supuesto también tenemos que incluir. Por ejemplo, algo paradigmático ha sido en el caso argentino para que se entienda a dónde voy. La dignidad representada a través de las madres cuando iban y se expresaban. Vale mencionar también la dignidad del pueblo chileno. Si hablamos de constituciones tradicionalistas, patriarcales y arcaicas, es la del pueblo chileno. Esta sí es una constitución que debe ser reformada y yo lamento horrores, lamento muchísimo que se hayan sujetado al procedimiento estrictamente previsto, porque a tan largo plazo que eso va a traer consecuencias disvaliosas. Pero decía, para rescatar en estas poblaciones que vos estás rescatando, y recordé, porque yo iba los jueves, que iba con las madres, teníamos siempre una actividad en particular cuando se hacían las marchas de los jueves en Plaza de Mayo, la del pueblo ecuatoriano del año pasado, Ecuador. Entonces, ¿por qué digo esto? Yo creo, y acá largo otro problemita, donde otra vez vos sabés que siempre trato de diferenciar y de contextualizar desde dónde hablo y aclarar, ahora debo aclarar que algunas cuestiones tienen que ver con las miradas citadinas y cómo funciona esto en otros territorios. Yo creo que tenemos un grave problema Sí. con la educación, pero con lo único que la educación nos enseña, que yo lo sintetizo en una cosa, lo que nos enseñan es a obedecer. Este Exacto. es el punto. Este es el punto crítico. Entonces vos, no, ahí ya no importa si estás en el ámbito rural o en el ámbito citadino, el ejemplo que vos diste tal cual, ¿cuál es? Y si la autoridad lo dice, y si el Claro. médico lo dice, Y y como si el que, claro, abogado lo dice, por algo será. como que Estamos ya está. reproduciendo, Mm. y ahí sí, otra vez vuelvo a la responsabilidad de reflexión ciudadana que viene de la mano de la formación contextual, por supuesto, de valores. Otra vez apelo a eso, estamos reproduciendo las peores prácticas oligárquicas, patriarcales, de sometimiento, cuando hacemos eso. El derecho, las madres, sigo parada en ese ejemplo porque quiero decir esto que tiene mucho que ver, me parece a mí, con algo que vos marcaste, tantas cosas que dijiste importantes. Las madres, y de hecho no existía en la Constitución Nacional
la desaparición forzada de personas. No existía. Las madres no tenían una norma, sabían que eso estaba mal y no lo aceptaron. No se sometieron. Con el peor de los dolores, padeciendo la peor de las tragedias, no se sometieron al poder constituido. Y acá sí no importa, de verdad estoy convencida en lo que voy a decir y debe ser entendido en contexto. En la conducta de sometimiento, no importa si te sometés por el garrote o por el voto. El problema es que no te tenés que someter. No sé si me explico. Tal cual. Es que ese es el problema, me parece, básico Los de nuestro sistemas se pueblo. convalidan, los sistemas se convalidan por el garrote o por el voto. En el 99,8% de los casos de los estados. Entonces, es más allá de, otra vez vuelvo, de la forma. Todavía yo creo, a pesar de que tenemos muchos años de democracia, todavía creo, al igual que Chile, al igual que otros estados, hermanos, creo que somos democracias débiles, que necesitamos para fortalecernos, algo que parece un cliché de algo que nosotras dos estamos absolutamente lejos, que parece de autoayuda personal al mejor estilo Luis Hay. Lo que necesitamos es convencernos de nuestro poder popular, de nuestro poder, de lo que representa el ejercicio del poder. No ejercemos el poder. Total, lo ejercen otros. Y después me quejo. La queja permanente de infantes grandes, donde todo el tiempo me quejo, el sistema es una Sí, sí, está bien. Ahora, volvemos. Yo quiero recordar que más allá de yo identificarme con un proyecto nacional y popular, claramente acompañando en este caso absolutamente y habiendo luchado mucho y militado muchísimo para que el gobierno que en este momento está en la Argentina realmente lo sea y pueda terminar, como bien lo decía nuestra jefa, nuestra jefa Cristina, el límite es Macri, para que esto se efectivizara, se hizo muchísimo. Ahora vos fijate cuál fue la estrategia determinante. Fue político, jurídica, de mensaje a quien ejerce el poder. A ver si entendemos lo que pasó. No dijeron al pueblo, para que suceda tal cosa, yo hago tal otra y ustedes tienen que hacer tal otra. No sé si me estoy explicando, si estoy siendo clara en lo que quiero decir. Lo que estoy queriendo dar es un ejemplo concreto en el poder verdadero del ejercicio popular. Cuando nos enteramos, cuando realmente lo tomamos y lo asumimos, se llama Madres de Plaza de Mayo, se llama abuelas, se llama hijos, se llama Macri es el límite y gana Alberto, porque Cristina nos dice, chiques, chicas, chicos, yo que sé como nadie de política, me corro, aquella gran frase, ¿no? Siempre que también tenía Alberto, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Me corro porque acá está la salida. Acá está la salida, nos lo dijo a nosotros y nosotras, y ahí fuimos y votamos. A veces, solo a veces, en las democracias débiles, y ojo, solo a veces, porque 4 años antes había ganado un contrabandista que tenía un sinnúmero de causas. Un contrabandista tuvimos de presidente de la República, con un sinnúmero de causas en la Corte Suprema, cerradas por procedimientos de técnica constitucional aberrante.
porque después otro día podemos hablar de instituciones del Poder Judicial que son absolutamente aberrantes, como la prescripción, como la... Ya que lo Perdón, decís, perdón. no, ya que lo Es que decís, yo me delí, yo avanzo y avanzo. es un punto magnífico porque yo que estoy ahora revisitando esta serie House of Cards y que he visto cosas ahora que ellos han recurrido a ese guión, han recurrido porque tienen la habilidad de tener las personas especializadas en, en contratécnicas, digamos, en técnicas que son legales porque estudian sobre la legalidad, pero en realidad son ilegítimas. Y entonces acá hay un punto, así como el primer punto de la conversación giró en torno al tema de la igualdad y la libertad, y en realidad en el punto de la representación, si esos poderes nos representan o no, y si nosotros hacemos lo propio para poder ser representados o somos absolutamente ignorantes, indiferentes y todo lo recibimos como de la divina providencia y vamos por inercia, como en una cadena de montaje, en todos los sistemas, viviendo la vida, como creo que hay mucha población, lamentablemente, que no detecta ni se da cuenta de todas estas cosas y por eso existen estos equipos especialistas en cómo estudiarse la ley para poder hacer legalmente las trampas, ¿no es cierto? Esa es la clave. Y para vender una imagen vía mediática de transparencia, porque esa persona fue vendida como el mejor producto de marketing, como el ideal de la transparencia, y aún hoy se replican esos mensajes que solo hacen nada más que seguir dándole impunidad a seres que realmente no pueden representar ni siquiera al padre, si se quiere, ¿no? Así que... Mira, ahí dijiste un punto que en realidad retomaste algo, qué bueno que lo dijiste, de todas las cosas bárbaras que habías dicho antes que a mí se me escapó. Vos fíjate algo, cómo no hay una democracia fuerte, no hay una democracia fuerte, cuando asume un presidente cuya legitimidad solo fue de origen y no de ejercicio, estoy hablando de la presidencia anterior, y toma inmediatamente después de asumir dos decisiones directamente vinculadas al ejercicio central del poder y a la protección, autoprotección de ahora hacia adelante. ¿Cuáles son? Decretos poniendo ministros en la Corte Suprema y decreto volteando, esto es aberrante, decreto volteando la ley de medios, contradiciendo no solo los aspectos formales, mediante los cuales se modifican las normas, es decir, la lógica de los antecedentes y el principio de subsunción, un decreto no puede voltear una ley. Esta es la mirada del rey, esta es la mirada del rey, que es la que no podemos admitir. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Eso no provocó ninguna manifestación masiva. Nosotros tenemos que... Bueno, pero es que ahí no entendemos lo que significa entonces el ejercicio del poder y por qué, es decir, no estamos entendiendo por qué toman esas medidas en forma inmediata. Claro. No estamos entendiendo la trascendencia. Te lo está diciendo el poderoso, te está diciendo, mirá lo que hago. Con qué premura encima se Estamos mueven. comprendiendo. ¿Cómo? ¿No? Encima con qué premura se movieron. Absolutamente. Ya lo tenían, Absolutamente.
cocinado por supuesto, una ley que tengo que decir para que se entienda cuán legitimada estaba, una ley que no solo es legítima por haber sido la voz propia del pueblo a través de sus representantes y que fue el resultado de un debate parlamentario histórico en calidad y cantidad de tiempo, sino que además, como si faltara algo, la ley había sido declarada constitucional por la propia Corte Suprema. Vos fíjate ahí, qué contundencia en el deber de obedecer, esto que está, en lo que estamos enseñados. claro. A ver, pero a ver, y ahí lo Siempre, enganchamos. perdón, ¿no? La palabra, suena feo, pero la genuflexión primero. Bueno, está bien, vos hablabas de que no estábamos, está bien, yo te quiero tratar de ser, no me tiré de la lengua, un poquito más políticamente correcta, pero, a ver, vos decías, no estamos formados en derecho, yo prefiero decirlo por la afirmativa, yo coincido absolutamente con vos, pero prefiero decir, estamos formados, sobre todo en nuestras democracias débiles, estamos formados esencialmente para obedecer al poder constituido. Tenemos momentos, grandes momentos históricos, independientemente de la norma, por eso, ¿no? Por eso con esto con lo que arranqué. No es la norma, señores, el problema. 1949 no evitó la fusiladora claro, y la Constitución de Bolivia no evitó el golpe. Claro. Por más que es una maravillosa norma. Porque Entonces, una cosa es la filosofía, otra cosa es el derecho y otra cosa es la política. Porque son los actores políticos, porque claro, porque el tema es que hasta que no entendamos, viste que nosotros podemos seguir 80 horas más debatiendo. No, le vamos cerrando. Vos viste que yo imbriqué con el tema de algo que de lo que no se habla en estos contextos, que es de las fuerzas de represión, o si quieren llamarlas las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden en nuestros estados, y estoy incluyendo en nuestros estados, estoy hablando de los estados constitucionales de derecho, salvo excepciones honrosas, son eminentemente represoras. Claro. Su formación, conozco además, he tenido que dar cursos, bueno, su formación es eminentemente represiva. Es así. No es ni preventiva, ni está educada para otra función. Este es un punto que no se trabaja desde la mirada en las áreas docentes cuando en los programas clásicos se desarrollan los puntos vinculados a derecho constitucional. Yo incluyo el aspecto de las fuerzas de represión, porque se trata del ejercicio del poder. ¿Se puede interrumpir una cosa? Este ejemplo que te daba antes de las pistolas de Batman, de estos chicos que juegan a la policía, es muy peligroso, yo lo estoy diciendo con ironía, pero es policía. Perdón, pero digo esto, fíjate lo imbricado, poder ejecutivo local y anuencia del Superior Tribunal de Cava, que las declara plenamente constitucionales. Bueno, entonces así no hay sistema entonces así no hay sistema. Claro, No hay sistema que cierre desde los derechos fundamentales. No, se Entonces, asujetan las garantías. y la Constitución de Cava es de avanzada. Claro. Pero claro, es voluntarista, es voluntarismo pleno. Tiene 80 hojas de un decálogo de derechos y garantías de la Sarasa. Para nada. Bueno, y te pongo una Taser. Vos tema. ibas a decir algo. En los años 90 y un poquito después también de ponerle hasta el 2005, desde el IANCA ofrecían el tema de la mediación para justamente las fuerzas de represión, porque
mi mamá había hecho varios trabajos en las comunidades carcelarias y como socióloga siempre, y después de la dictadura y todo, tenía esa preocupación de que las fuerzas represivas tienen un entrenamiento para reprimir y para la violencia legítima y punto. Entonces, al hacer las experiencias ahí con las reclusas en las cárceles, se dio cuenta de que no solo tenía que dar mediación para las mismas reclusas, sino la mediación tenía que ser el proceso para explicar cómo tratar al otro. Vamos a Claro, partir desde lo básico. Cómo tratar al otro, ahí, al otro que claro, es un igual y es un ser humano, que la diferencia que tiene es que uno tiene un arma para seguridad y el otro claro. bueno, para sobrevivencia, entonces es todo un tema muy delicado y complejo. A mí me tocó dar clases en la Escuela de Seguridad e Higiene, en la carrera, en la Tecnicatura de Seguridad e Higiene del Instituto Superior de Octubre, en el tercer año. Y los forman con un montón de materias técnicas y recién en ese tercer año le dan la materia que se llama capacitación de personal. Y en la materia capacitación de personal me dieron a dar la clase y yo lo que notaba es que eran todos excelentes alumnos y con una calidad altísima de preparación para ingresar a las fuerzas, pero la materia capacitación de personal la tuve que trastorcar toda y empezar a explicar la Constitución Nacional, los derechos humanos, un poco de inteligencia emocional y un poco de lo que es la mirada del otro, ¿no es cierto? Una mirada que no es solo antropológica, sino más bien sociológica, sociopsicológica, de que el otro es un igual y que no es ni una máquina, ni un robot, ni un sujeto a perseguir, a reprimir o a activar y desactivar. Entonces, te estoy hablando de un nivel de educación terciario, ¿no? Vos estás acostumbrado a un nivel educativo desde lo inicial, porque sos alfabetizadora, hasta el universitario y posgrado también. Y aún así, gente que ostenta una cantidad de títulos y de certificados, no tiene en cuenta que hay un otro que tiene los mismos derechos y garantías y que tiene una igualdad de condiciones, al menos, formalmente declarada. Entonces, creo que por ese lado vamos a ir cerrando esta conversación y te cedo a vos el cierre de toda esta charla. Te agradezco mucho. Yo pensaba recién, yo te escuchaba, me enternecía recordar un poco lo que al principio decía, que yo hablaba que había que aclarar, yo tengo para mí esta necesidad de aclarar que yo hablo desde la formación de la educación pública, pero además desde la formación alfabetizadora en la APDH, para nuestros compañeros y compañeras del resto del mundo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que nos enseñaba, que formaba alfabetizadores en los años 80. Y yo ahí decía que la tarea puramente paulina, en términos de Freire, es la tarea de la liberación, para la liberación. La educación para la liberación. Me conmueve esto que decís, porque vos sumaste esto de la humanidad. En este recorrido que yo hacía del cambio constitucional, de que el problema no es la libertad, el problema es la igualdad. No hay libertad sin igualdad y va a haber mayor libertad en cuanto podamos trabajar y elevar los niveles de igualdad en beneficio siempre de quienes están en peores condiciones provocadas por las decisiones de los poderes constituidos. Esto hay que aclararlo, no en peores condiciones porque son malos, incapaces o no tienen mérito,
línea que hay que empezar a borrar. Pensaba entonces, la formación debe atender a cuestiones vinculadas a valores como la paz. Vos hablabas de esto que hace tu mamá, que yo estoy tan honrada en también hacer ese curso, vinculadas a la paz, a la solidaridad. Estoy hablando, vos lo sabés bien, que estoy hablando de los elementos que integran la categoría justicia. El bienestar general, que siempre está por encima del individual. Hoy yo establecía esta diferencia, ¿no? La opción, los estados constitucionales y este avance protectorio en las garantías fundamentales, donde hay que elegir lo justo por sobre lo bueno, lo que es el bienestar general y público por encima de lo privado. Entonces, bueno, a ver, no sé si estoy, acepto el convite, pero no sé si estoy preparada, digamos, para el cierre. Lo que tengo para decir es esto, algo que ya me escuchaste. Una salida válida para mí, la primera y fundamental, es la formación en valores, no cualquier formación. Vos estás hablando, y no tampoco en cualquier valor, porque alguien podría decirme, tener al sistema financiero como Dios. Bueno, no, yo no estoy hablando de eso, y esa no es la línea, por eso hice toda la introducción, no es la línea liberadora de formación, no es la línea emancipadora, esa es la línea colonizadora. Claro. Sí, claro, bueno, para eso tenemos los economistas, los licenciados, los técnicos, sí. Los técnicos que se dedican a esas cuestiones. Las ciencias que pretenden ser sociales, las ciencias que pretenden dar, que dicen no tener una respuesta indiscutible, sino que tiene que ver con el contexto, el conocimiento situado, el ser humano siempre como centro y eje, y nunca como instrumento, sino como fin para ser beneficiado de estas políticas públicas. Bueno, se impone una formación en valores vinculados a esto, que si queremos rescatar los postulados constitucionales, bueno, sí, tiene que ver con la solidaridad, la paz social, la protección irrestricta de los derechos humanos, la interdicción de la arbitrariedad, el respeto a las formas. Esto hay que explicarlo y otro día lo explicamos, porque los estados constitucionales de derecho garantistas exigen determinadas formas. Y no está mal del todo, no está mal del todo. Es decir, el policía no puede venir a atacarme. No, hay formas. No puede venir y meterse en mi casa la autoridad pública. Hay formas. Y además, a esto hay que sumarle lo que a mi juicio, y ahí sí, hay una línea constitucionalista que no está tan de acuerdo, lo que a mi juicio es central. A las formas se le deben dar buenas razones. Los estados constitucionales de derecho exigen buenas razones para sostenerse, para regularse, para avanzar, e incluso para avanzar, sea en garantías fundamentales protectorias o para avanzar sobre la regulación y por ende recortar en algún aspecto el ejercicio del derecho, donde entonces ahí tengo el entrecruzamiento con otro valor, que es la convivencia en paz. Creo que una educación y una formación para la liberación exige, primero voy a decir algo que es complejo de llevar adelante, primero una reformulación personal acerca de los propios valores que se actúan, no que se discursean solo. Ahí está la forma y el contenido, sino también que se actúan, que se encarnan. Si de algún modo se puede decir así, ¿no? Esto que después las constituciones van a dar carnadura cuando dicen, mire, vamos a resaltar la del 94, acá le voy a escribir 3 procesos constitucionales que usted ya conocía. Lo dice al Estado represor,
porque el Estado democrático tiene aspectos y organismos represores, es lo que es un punto que queda para debate, que yo insistentemente saco, ¿no? Que tiene que ver ahí más allá de la actuación del pueblo, la mirada sobre los roles de estos organismos de represión, o de estas fuerzas de represión, o de estas fuerzas de centralización que ejercen el monopolio de la fuerza. Me estoy refiriendo estrictamente a lo que llamamos, a los que somos garantistas, llamamos los procesos constitucionales, amparo, habeas corpus y habeas data. Fíjate, no voy a volver porque yo me sumo, me prendo y sigo con constitucional. Fíjate que tanto el amparo como el habeas corpus existían mucho antes de 1994. El habeas corpus tenía 100 años ya de ejercicio. Sin embargo, por algún motivo, y por supuesto por razones vinculadas al aumento de las garantías y de la protección, y por supuesto después de la experiencia de la desaparición forzada de personas, se ponen estos procesos con jerarquía constitucional en nuestra norma primera, en nuestra Constitución. Bueno, vamos por eso entonces, vamos por la educación para la liberación, con valores de contenido fraternal, de contenido de la autodeterminación de los pueblos, de contenidos profundamente garantistas, respetuosos de la libertad del otro, esto que hablaba, ¿no? Yo del corrimiento de la mirada libertaria a poner la igualdad como centro y determinante del diseño de políticas públicas. Como gran novedad, digamos, los que somos los neoconstitucionalistas, como novedad que viene a aportar el neoconstitucionalismo para, digo esto y me callo, te prometo, para ver cómo hacer efectivo en realidad, esto lo hace un gran maestro, que además yo tuve la fortuna de estudiar mucho con él, quien más lo desarrolla esto en la parte más jodida para los estados de desarrollar lo que es en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, ahí está el quid de la cuestión, es Luigi Ferrajoli. Bueno, el italiano, el gran constitucionalista. Pero bueno, te agradezco mucho. No sé si, qué sé yo, quedó abierto, siempre tiene que quedar abierto. Da para segundas, terceras, cuartas y quintas partes, si queremos, pero sí. esta... Un abrazo, Oscar, a las compañeras, a nuestras queridas hermanas y lideresas de la Via Yala, y bueno, Vero, y gracias a vos por el espacio, para sí, charlar un rato, alguna que otra cosa que creemos importante. Yo te agradezco a vos y a Andrés, Andrés Morea, que nos prestaron este Zoom que no se corta, y que bueno, que haremos una edición para pasarlo en Facebook, para que todos puedan tener acceso a esta charla. Y cierro diciéndote que vamos a hacer cada uno de nosotros, vos, Oscar y yo, un día diferente, un vivo de no más de media hora, en donde expliquemos brevemente este concepto. Y bueno, igual va a estar la charla esta puesta, lamentablemente no la pudimos hacer los tres, pero todos estamos alineados en los mismos valores, en los mismos sentires y en los mismos pensamientos, porque quiero destacar esto que decís vos, que uno tiene que encarnar estos valores de liberación y también tiene que internalizarlos desde lo psicológico, desde lo sociológico, desde lo espiritual y desde lo emocional, desde todo el ser. Y la verdad, un honor ver a Arce en esa ceremonia con nuestras compañeras, con las lideresas de Abya Yala, este, como las recordaste recién vos, así que creo que ese tiene que ser el lucero que nos dé nuevamente la entrada o el pasaje al camino de la liberación y de este proceso de emancipación de América que aún no se cerró. Gracias.
Gracias a vos. Abrazo. Abrazo grande y bueno, y gracias a todos y todas. Aclaré que no iba a usar lenguaje inclusivo, solo binario por hoy. Bueno, Abrazo grande y gracias. Que estén muy bien.